¿Cómo están? Buenos días y bienvenidos a Agenda Económica aquí en CNN Chile. Segundo nos separan de las 8 de la mañana y estamos comenzando ya nuestra revisión del día de hoy. Gracias por acompañarnos a esta hora. Tenemos muchos temas para revisar junto a ustedes. Vamos a adelantar algunos de ellos en nuestro siguiente resumen para contarles de los temas que estarán marcando pauta en las próximas horas. Vamos a comenzar con noticias del ámbito político y el encuentro que sostuvo ayer la ministra del Trabajo, Janet Jara, quien vemos en imágenes, junto con representantes de la CPC, la Confederación de la Producción y el Comercio. Ya había sostenido una reunión con los trabajadores en representación de la CUT. Y ahora era el turno del gran empresariado que se reunió con la ministra, que tendrá a su cargo reformas claves que miran con mucha atención desde el sector empresarial. Entre ellas, la reforma previsional, sin duda un tema bien importante, la reducción de la jornada laboral y también la discusión sobre el salario mínimo. Como ven, varios temas que se abordaron en este encuentro que fue encabezado por la ministra Jara y por Juan Sutil como presidente de la CPC. Vamos a estar revisando los detalles de lo que dijeron precisamente tras la reunión de ayer, donde se trató de tender puentes para abordar estos temas. Por otra parte, estaremos hablando también sobre el debate que se está dando a nivel del Congreso respecto al quinto retiro previsional. Estamos en un contexto en que la presión va creciendo y ayer en una comisión de la Cámara de Diputados se abordó este tema con la presencia también del ministro de Hacienda, Mario Marcel. Hubo un cruce bien tenso también con algunos parlamentarios, algunos de izquierda, otros de oposición, pero lo cierto es que eso viene a reflejar cuál va a ser el tono probablemente en el que se dé este debate en la medida que va creciendo la presión por parte de parlamentarios que han encontrado en la inflación una justificación para poder avanzar en este proyecto, a pesar de que han sido los mismos retiros también los que han contribuido de alguna forma a este ciclo inflacionario. Bueno, lo que dijo Mario Marcel en todo caso fue bien claro al respecto, lo ha planteado así el gobierno, y crece la presión dentro del mismo bloque oficialista, porque Daniel Jadue arremetió también en contra del ministro Marcel y de algunos de los subsecretarios. Vamos a escuchar también qué fue lo que ocurrió ayer en unos minutos acá en Agenda Económica. Y en la entrevista del día de hoy abordaremos un tema controvertido que tiene que ver con la posibilidad de establecer cierta fijación de precios en mercados críticos. Es una propuesta concreta la que ha presentado un grupo de parlamentarios respecto al precio del pan, que ha ido al alza. Lo hemos conversado aquí en Agenda Económica también. Hace algunos días hablábamos sobre cómo los distintos costos e insumos para la producción de pan van al alza, tanto por el lado del precio del trigo, del precio de la harina también, el precio de los combustibles, entre otros. Bueno, es ese escenario el que los diputados quieren abordar con un proyecto que buscaría ayudar en este mercado, ya sea por la vía de una fijación de precios o bien por algún tipo de beneficio tributario quizás a los productores. Como sea, la idea está planteada y se está expandiendo también a otras áreas en materia de combustibles, del gas licuado, de la parafina, entre otros. Es un tema que abordaremos en conversación con el diputado Carlos Bianchi en unos minutos aquí en Agenda Económica. Y en materia internacional, en Rusia volvió a operar la Bolsa de Comercio justo cuando se cumple ya un mes desde el inicio de la guerra en Ucrania tras la invasión rusa. Bueno, la bolsa moscovita volvió a operar, lo hizo con menos acciones de las que están enlistadas originalmente y con un rendimiento sorprendentemente positivo, ganancia en torno al 9% para la bolsa de Moscú, con apoyo público, por cierto, y en un contexto donde las sanciones que está aplicando Occidente, el retiro de muchas empresas, la congelación también de las reservas del banco ruso, bueno, están generando algunos estragos importantes en la economía rusa. Sin embargo, los papeles de la bolsa subieron y esto motivó incluso un pronunciamiento de parte de la Casa Blanca después de la apertura de la bolsa de Moscú. Vamos a estar revisando eso en unos minutos también. Partamos revisando, como siempre, lo que ha ocurrido con las bolsas el día de hoy, no solo en Moscú, por supuesto. Nos extendemos a una mirada más amplia en Europa, con números que en general tienden a un segmento positivo. En Londres, por ejemplo, una subida de 0,22% para la plaza londinense, el FTSE 100, mientras que en Alemania hay una caída de 0,16%. En el Eurostoxx, índice que pondera varios indicadores bursátiles europeos, hay una caída, pero muy leve, casi neutro, 0,06% el índice paneuropeo. El Nikkei más temprano en Asia, en Japón en particular, subió 0,25%. Ayer, ¿qué fue lo que ocurrió en el IPSA?
En la Bolsa de Santiago el selectivo cayó nuevamente, menos que el día martes, 0,96%. El Dow Jones en Wall Street también tuvo una caída fuerte, superior al 1,2%. Y el dólar acá en Chile cerró con una baja, 793 pesos para el dólar interbancario, tras una caída de 0,14%. Bien, partimos revisando entonces lo que ocurrió ayer en esta reunión, como les contábamos, entre la ministra del Trabajo, Janet Jara, junto a su equipo, y el presidente de la CPC, Juan Sutil, además de otros de los presidentes de las ramas que componen la Confederación de la Producción y el Comercio. Bien importante este encuentro que se da en un momento en que viene una discusión relevante para el gobierno de varios temas que va a liderar precisamente la ministra Jara. Ya lo decíamos, la reforma previsional, que es uno de los proyectos más relevantes para este año en la agenda legislativa del Ejecutivo. Está planificado que ingrese al Congreso a fines del próximo año y era uno de los asuntos también que quería plantear con más urgencia probablemente el empresariado, fundamentalmente por los alcances que tiene una reforma de ese tipo, por lo que significa el aumento de la cotización que propone el gobierno y también por el destino de los fondos previsionales ya acumulados en el ahorro de las AFP. Y por otra parte, bueno, hay temas también que tienen que ver con la reducción de la jornada laboral, el aumento del salario mínimo, entre otros temas que van generando un escenario de cierta preocupación para el sector empresarial. Son algunos de los puntos que se abordaron ayer. Escuchemos a los protagonistas qué fue lo que dijeron Janet Jara y Juan Sutil al cierre del encuentro. Estamos comprometidos con avanzar en la reducción de la jornada laboral a 40 horas, pero es un tema que está en curso, en análisis. Tenemos que ver cuál va a ser la gradualidad de su implementación y cada uno de los detalles que ese proyecto debe contener. Chile ya disminuyó en la década del 2000 la jornada laboral y la disminuyó de 48 a 45 horas sin que eso provocara impactos negativos para la economía. Evidentemente hay opiniones que abonan una posición y otras que abonan otra, pero tenemos que sentarnos a conversar de aquello. En materia de salario mínimo, prontamente se va a ingresar el proyecto de ley porque va a empezar a regir el 1 de mayo, que es el Día de la y los Trabajadores, y por tanto todos los detalles se van a conocer prontamente. Efectivamente, el Ministerio de Economía, encabezado por el titular de la cartera, Nicolás Grau, está trabajando los apoyos que se van a dar a las pymes. Respecto a las 40 horas, yo lo he dicho otras veces, hay muchos países en el mundo que la tienen. Creo que es una aspiración de la sociedad en su conjunto, más que de un sector u otro. Así que iremos a trabajar en ello y esperamos construir esos acuerdos, esa gradualidad, esa forma de hacer bien las cosas. Por cierto, hay sectores de la economía que sí le afectan y que eso hay que buscar la manera de encontrar las soluciones y también hay que buscar la manera de encontrar las respectivas gradualidades. Respecto del salario mínimo, nosotros creemos que el país está en condiciones de avanzar en aquello. Por supuesto que va a requerir en el mundo de la pequeña empresa de apoyo y especialmente en apoyo específico para aquellas empresas o para aquellas personas que requieren de una valor adicional y que permita darle viabilidad y continuidad a esa actividad económica. Bien, buenas señales en definitiva de espacios de conversación y acercar posiciones tanto con el gremio de los empresarios como ocurrió ayer como con la CUT, como sucedió el pasado lunes. En lo concreto, el gobierno tiene que ir generando ese diálogo social, han dicho, para poder llevar una propuesta lo más conversada posible y con mayor viabilidad política, en definitiva, al Congreso. Y en esa línea también, ayer hubo otro encuentro interesante que vale la pena mirar con detalle, lo que ocurrió con la reunión de la ministra Jara con el movimiento No Más AFP, que encabeza Luis Mesina. Este movimiento, que recordemos, ha tenido un rol bien activo en la discusión previsional desde que salieron a la calle en el gobierno de la presidenta Bachelet, del segundo gobierno, pidiendo precisamente el fin de las AFP, un lema que luego recogió la campaña también de Gabriel Boric al asegurar que iban a terminar con las AFP tal como se conocían hasta ahora, por lo menos. Ayer la ministra Jara insistió en que las cuentas que o los ahorros más bien, que ya están en las cuentas individuales, no se van a tocar en la reforma previsional, eso no va a cambiar. Pero se abrieron también a una discusión más amplia con otros actores sociales en este encuentro. Esto fue lo que dijo Luis Mesina al cierre de la reunión.
planteamos la necesidad de que se restablezca un sistema público de pensiones fundado en la solidaridad como principio central. Y le manifestamos al mismo tiempo también a la ministra y a su equipo que es absolutamente imprescindible que cualquier proyecto futuro que se discuta se haga sobre la base de las promesas que se han hecho en el último tiempo y que esperamos, efectivamente, como lo dijo el presidente Gabriel Boric, las AFP no pueden seguir existiendo en nuestro país. Dadas las características precarias del mercado laboral chileno, no se puede concebir que exista en este país un modelo fundado en la capitalización individual que después de 41 años ha mostrado ser un absoluto fracaso. 8:10. Vamos a abordar un tema que también está dentro de la discusión sobre el sistema previsional. Tiene que ver con la idea de este quinto retiro. Ya les contábamos que los diputados esta semana avanzaron en la idea de discutir el asunto. Y bueno, ayer hubo un espacio donde el ministro Mario Marcel pudo escuchar directamente también lo que pensaban algunos diputados sobre este tema. Y curiosamente, diputados transversalmente lo presionaban para avanzar en la línea del quinto retiro, un tema que está fuera del programa de gobierno, ha dicho el presidente Boric. Y algunos parlamentarios de oposición salieron a defender al expresidente del Banco Central y ahora ministro de Hacienda. En la siguiente nota, Belén Vázquez nos cuenta más. Ni siquiera se conoce cuándo se votará en la comisión y el quinto retiro ya es una piedra en el zapato para el gobierno. El proyecto ha dividido al oficialismo y además trajo fuego amigo. A mí me parece casi impresentable que la misma coalición que aprobó 4 hoy día diga que el quinto retiro es absolutamente inviable. Críticas que surgen a propósito de la postura del Ejecutivo contraria a apoyar un nuevo retiro de las AFP y por la que el ministro de Hacienda fue confrontado en su primera comparecencia en la Comisión de Constitución. El ministro de Hacienda anda escapando de los colegas de la prensa y sus asesores de prensa le señalan que el ministro no va a responder preguntas respecto del quinto retiro. No referirse a estas polémicas es la tónica de Mario Marcel, quien sin embargo encontró apoyo en la oposición. No me parece positivo establecer contrapuntos con autoridades, en este caso una autoridad municipal. Jamás el ministro de Hacienda se ha arrancado de este tema, ni cuando era presidente del Banco Central, ni ahora. Y además, todas las predicciones que nos hizo, todos se cumplieron. La Comisión de Constitución enfrentará una ardua tarea. Son 7 proyectos relacionados con retiros de fondos y que, según lo acordado, podrían ser revisados la primera semana de abril. Es un tema administrativo el que requiere algunos días de plazo para poder analizar el contenido de los proyectos por la Secretaría de la Comisión para ver la fusión posible. Que ningún proyecto de ley va a tener veto en el proceso de tramitación. Iniciativas que, si bien coinciden en cuanto a retirar los fondos desde las cuentas individuales, difieren en porcentajes, mecanismos y plazos. El más antiguo es el de la diputada Giles, ingresado en diciembre del año pasado, incluso antes de que el cuarto retiro fracasara. En líneas generales propone retirar el 100% en un plazo de un año y sin que esto constituya renta. Autor de 2 y patrocinante de un tercero, el diputado Durán también propone retirar la totalidad de los fondos en un plazo máximo de 2 años y sin pago de impuestos. Yo estoy pidiendo que ahora se fusionen todos los que son relativos a un retiro de un 10% y en otra vía distinta al proyecto del 100% de los retiros. Las nuevas caras del Parlamento no se quedaron atrás. El Partido de la Gente presentó un proyecto para que las personas puedan hacerse autopréstamos por el 15% y con posibilidad de devolverlos en 60 meses. Nosotros estamos a favor del quinto retiro, pero nuestro autopréstamo nos va a permitir otras cosas adicionales como qué, como dejar de vivir en la esclavitud del sistema financiero. Además de los afiliados a una AFP, la bancada transversal lo extiende a rentas vitalicias, exonerados políticos y familiares de detenidos desaparecidos. Tampoco considera impuestos si es para aquellas personas que no se hayan pensionado. Yo creo que este debe ser el quinto retiro y último para luego avanzar a una reforma de pensiones. La Secretaría de la Comisión decidirá entonces qué proyectos se fusionan sobre la base de sus ideas matrices y una vez presentado eso se conocerá por fin qué día se vota el quinto retiro. Bien, ahí veíamos y es interesante detenerse un segundo en el contexto político en el que se está desarrollando esta discusión y cómo va aumentando paulatinamente y de manera bien rápida además la presión sobre el gobierno para avanzar en varias medidas.
Por un lado, la del quinto retiro, que era lo que veíamos recién, y por otra parte, otro tipo de medidas para enfrentar este ciclo inflacionario, que, entre paréntesis, fue causado en parte también por los retiros anteriores. Así lo ha dicho bien claro el Banco Central. Bueno, pero el contexto político, decíamos, es bien relevante, sobre todo cuando la presión viene desde la misma coalición oficialista. Los invito a que revisemos declaraciones que dio Daniel Jadue, alcalde de Recoleta, quien perdió la primaria frente a Gabriel Boric, recordemos, el año pasado, y quien ha tenido duras palabras contra el gobierno en las últimas 24 horas. Ayer, en un programa que realiza habitualmente a través de Facebook, comentaba parte de la contingencia y tuvo duras críticas hacia Mario Marcel, el ministro de Hacienda. Y yo puedo entender que el gobierno de Gabriel ha optado por poner de ministro de Hacienda a una persona que ya conocemos, ¿no? Y que yo creo que él no tiene la responsabilidad de lo que está pasando, que todos sabíamos quién era Marcel. Fue el presidente del Banco Central puesto por Sebastián Piñera. Lo que hace 2 semanas era el peor gobierno de la historia. Este mal gobierno, decían los que estaban en campaña cada vez que hablaban de ese gobierno. Y al que puso en el Banco Central para resguardar la política neoliberal como presidente, hoy día es ministro de Hacienda. Entonces yo creo que algo está cambiando, y lo que tenemos que evitar a toda costa, que el gobierno de Apruebo Dignidad termine pareciéndose mucho más a un gobierno de concertación que de Apruebo Dignidad. Bueno, dura crítica del alcalde comunista del partido principal de Apruebo Dignidad, que es uno de los bloques que está dentro del gobierno. Comete un error, eso sí, Jadue, porque Michelle Bachelet fue quien nominó a Mario Marcel como presidente del Banco Central, lo hizo el 2016. Sebastián Piñera luego lo ratificó por un segundo periodo que se ve interrumpido ahora para asumir este cargo de ministro de Hacienda. Ahora, no fue la única declaración que dio Jadue en este contexto político-económico. Escuchemos qué fue lo que dijo también en una directa alusión al debate previsional respecto al rol que estaba teniendo una subsecretaria. Se desprende de sus palabras al menos que se trataría de la subsecretaria de Hacienda, Claudia Sangüesa. Una de las cosas básicas que se le exige a la política, por lo menos para no seguir desprestigiándola, es consistencia lógica. No puede pensar el 10 de marzo en el gobierno de Piñera que los retiros eran buenos cuando los parlamentarios y las parlamentarias hicieron campaña con el cuarto retiro, ¿no? Y el 12 de marzo pensar en el gobierno de Gabriel Boric que ahora los retiros son malos. Uno no puede pensar el 10 de marzo en el gobierno de Piñera que había que terminar con la AFP y el 12 de marzo que aparezca una subsecretaria del gobierno de Boric, ¿no? De los que pensaban que había que terminar con la AFP, diciendo que hay que recuperar la legitimidad del sistema. Porque la gente no entiende las volteretas. Como decíamos, en alusión a palabras de la subsecretaria Claudia Sangüesa, quien había hecho una referencia precisamente a recuperar la legitimidad del sistema previsional en su conjunto, no así en específico sobre las AFP. Más presión, como veíamos, de uno de los líderes del Partido Comunista, Daniel Jadue, para una semana que ha sido compleja para el ministro Mario Marcel. Bien, nos vamos a una pausa, 8:17, hacemos un corte al regreso, conversamos con el diputado Carlos Bianchi sobre esta propuesta de tratar de aliviar el precio del pan en un contexto inflacionario importante. Volvemos con eso. Estamos de vuelta, 8:21 para abordar una propuesta que surgió ahí en el Congreso sobre la idea que han presentado un grupo de parlamentarios de tratar de aliviar y bajar el precio del pan, ayudando por distintos mecanismos desde el Estado fundamentalmente. Vamos a conversar de esta propuesta y para eso estamos en contacto con uno de sus impulsores, el diputado Carlos Bianchi. Gracias por el contacto, diputado, muy amable. ¿Diputado? Estamos con algún problema técnico con el diputado Carlos Bianchi, lamentablemente no nos escucha, pero les cuento sobre esta iniciativa. Ustedes están viendo imágenes del punto de prensa que dieron ayer los diputados. Vemos a Carlos Bianchi, a Elia Molina, a Carolina Marzán también, quienes junto a otros parlamentarios han presentado esta propuesta para tratar de frenar el alza en los precios del pan a nivel nacional, que ha ido subiendo con fuerza. Lo ha constatado la canasta de precios, la medición que hace el INE, pero también con perspectivas de que siga subiendo producto al aumento de algunos de sus insumos. Ahora sí estamos con el diputado Carlos Bianchi. Diputado, buenos días.
Hola Sebastián, un agrado saludarlo. Igualmente. A su entera disposición. Gracias por conversar con nosotros. Diputado, aprovechemos el tiempo. Cuéntenos en qué consiste la propuesta específicamente. Bueno, primero es ver la realidad que está existiendo en el mundo entero y en nuestro país no es ninguna excepción. La verdad es que ha habido un encarecimiento del costo de la vida en los insumos, materiales de construcción, pero fundamentalmente en la alimentación. Y esto está ocurriendo además producto de la escasez que hace que efectivamente exista una inflación, pero particularmente en el tema del pan, que es un insumo diario necesario en nuestras familias. Bueno, ha habido un crecimiento cercano al 20% en el último año y esto hace que los valores fluctúen entre los 1.650, 1.800 hasta los 2.500 pesos el kilo de pan. Y lo que hemos propuesto efectivamente al gobierno, primero es que recoja esta inquietud ciudadana en todo el país, porque esto significa ni más ni menos que del orden de 60 a 80 mil pesos solo 1,5 kilos hasta 2 kilos diarios de pan en una familia. Sí. Y hemos Diputado, propuesto un mecanismo de estabilización del precio del pan. ¿Sí? Ese era el punto. ¿Cuál es el instrumento que ustedes están proponiendo? El instrumento es como parecido al MEDCO, que tiene que ver con esta estabilización del fondo de los combustibles, pero es estabilizar el valor del pan. Ahora, efectivamente no se puede establecer una banda de precios o establecer un control de los precios, porque eso solo se puede hacer a través de un estado de excepción o de catástrofe que tiene la facultad el presidente. Y por eso es que le hemos pedido al ministro de Hacienda no que resuelva la materia por la vía del Banco Central, sino que, porque eso es a mediano y largo plazo, pueda lo más prontamente, proponer un mecanismo de estabilización de los valores. Esa es una, o por la vía de los impuestos de primer... Dígame. Sí, es que para hacer el paralelo con el MEPCO, me imagino que ustedes están pensando en algo parecido, pero el MEPCO funciona como un mecanismo de estabilización por la vía de subsidios, porque el gobierno, el Estado, no el gobierno, el Estado cobra un impuesto, ¿no?, específico a los combustibles. Pero en este caso, ¿cómo se podría establecer ese mecanismo de estabilización cuando aquí no existe ese impuesto específico al pan o a alguno de sus productos? Bueno, usted tiene, el primer impuesto que tiene es el IVA. No solo eso, sino que nosotros estamos diciéndole al gobierno que establezca, porque es lo que tiene la potestad, un mecanismo de poder tener de alguna manera más controlados los valores finales de este producto que es el pan o sus derivados. Por lo tanto, también se puede llevar a cabo una propuesta que va por la vía de los impuestos, ya sea los que pagan las empresas de primera categoría, en este caso los distribuidores, los molineros, en fin, o los importadores de la harina, o por la vía de el IVA, de una devolución del impuesto mes a mes de estos distribuidores. O sea, hay muchos mecanismos, pero vemos que el ministro de Hacienda, ha derivado esta responsabilidad nuevamente al Banco Central, donde allí, lo que se establece son políticas de mediano y largo plazo. Sí, ese tema es bien interesante porque el ministro Marcel lo que decía ayer es que la experiencia en Chile y el mundo es que esta es la mejor manera de lograr esa reducción de la inflación, frenar ese tipo de ciclos. Claro, efectivamente él por su expertise a través del Banco Central cree que hoy sigue siendo la única solución, pero la solución la tiene a la mano él como ejecutivo. Hoy día se puede implementar un mecanismo que vaya directamente a el apoyo final de las personas. Diputado, pero por ejemplo, si es cuando que se eliminara o se hiciera algún tipo de mecanismo por la vía de impuesto, en la práctica estaría subsidiando a toda la industria, ¿no?, a todas las panificadoras. En ese sentido se vería beneficiado la gente que está cesante, pero también se vería beneficiado usted, yo, cuando fuéramos a comprar pan, y las personas más ricas del país también se verían beneficiados cuando esa distribución del beneficio, del subsidio en este caso, es indiscriminada y es transversal. ¿No sería mejor focalizarlo? Bueno, es que son dos las vías. Una es la focalización, y usted ahí tiene razón, y lo otro es que si no van a hacer una propuesta por la vía de la focalización, que perfectamente podría hacerse con la clase media o las personas más vulnerables, ¿qué otra alternativa queda? Y ahí usted pone el punto de que esto terminaría beneficiando a los más ricos y a los más pobres. Claro, uno estaría beneficiando al 80-90% de la clase media y más vulnerable, es así,
pero también se verían beneficiados ese 10 o 20% de las personas con mayores ingresos. Pero no hay otra alternativa, no hay otra vía, y esto mismo se ha establecido cuando se han entregado los IFES y otros instrumentos más públicos. Efectivamente, se abre a un universo cercano al 90%. Sí. Y por lo tanto la focalización es mucho más compleja de llevar a cabo. Hoy día tenemos una realidad donde el kilo de pan llega hasta 2.500 pesos en el caso de Puerto Williams y en muchos otros lugares del orden casi de los 2.000 pesos. Frente a esa realidad y al incremento y a la escasez de productos que hay en el mundo, luego eso también trae asociado un encarecimiento en fechas próximas y futuras. Bueno, se debe establecer un mecanismo que, por un lado, o sea focalizado o por el otro lado sea universal. Lo importante es que la gente pueda percibir que el gobierno está leyendo a tiempo, se está dando cuenta a tiempo, como lo han hecho otros países, que tienen que llevar adelante una política pública que contribuya efectivamente, en este caso al pan, ya por la vía de que lo que el gobierno estime más conveniente, o otros tantos productos más. Bien, diputado Bianchi, gracias por conversar con nosotros esta mañana para abordar este tema. Muy amable. Muchas gracias. También, Sebastián. Gracias. Buen día. 8:28, estamos cerrando así Agenda Económica. Gracias por acompañarnos. Ya vienen las noticias internacionales en Conexión Global.